Reverencia Haribol. Krishna. Jai. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, queridos devotos. Como ya sabéis, hoy tenemos la visita especial de Su Santidad Guru Prasad Swami, que no necesita presentación, pues ya hemos tenido su visita aquí en este grupo ya en varias ocasiones, hemos sido tan afortunados y esperamos que en el futuro podamos seguir siéndolo. Me gustaría o me parece una buena idea de si podemos activar nuestros micrófonos y darle un aplauso para manifestar nuestra alegría de que él esté aquí para darnos hoy la clase del Bhagavad Gita. Claro, por supuesto. Hare Krishna. Entonces yo quería preguntar si debemos leer el significado o si ya todo el mundo ha leído y está preparado. Eso pues no lo podemos saber si todo el mundo lo ha leído. Mejor si lo vamos leyendo. Ok, también. Muy bien. Si quiere, Bueno, yo puedo voy leer a el empezar significado, por Gurudeva. Voy a empezar por cantar, ¿no? Y desafortunadamente no tengo mis cartas porque yo vine de viaje y todavía están empacados, pero voy a hacerlo con las manos. Gurudeva, si usted ¿Sí? gusta, yo puedo leer el significado. Para que no Oh, yo puedo leerlo. Es que en los anteriores habíamos, como eran significados muy largos de Ishupanishad, no habíamos leído, pero ese es un verso del Bhagavad Gita, entonces. Ese es el asunto. Ok, muy bien. Voy a empezar por cantar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana. Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Vishnupada, Paramahanta Paribhaj, Kacharya Ashto Tarashata Shishima, Abhaya Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shri Prabhupada Ki. Jaya Vishnupada, Paramahanta Paribhaj, Kacharya Ashto Tarashata Shishima, Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Thakur Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha Shiva Shari Gaura Bhakta Ki, Shri Sri Radha Krishna Gopinath, Syamakunda Radha Kundi Giri Govardhan Ki, Vrindavan Dham Ki, Mayapur Dham Ki, Gangamai Ki, Jamunamai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Samavita Bhakta Ki, Shri Harinam Sankirtan Ki, Prihat Midanga Ki, Itai Gaur Premanandi. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shiguru Shigurang. Bueno, entonces vamos a leer el texto de hoy, que es el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita 2.13. Yo voy a leer el verso y vamos a repetirlo unas 2 veces y después leemos las palabras por palabra y traducción y significado. Dehenusmin yatha dehe Komaram yavanam jara Ta dehantara prapti Dhirastatra namuyati
Dehinusmin yata dehe Kumaram yavanam jara Tata dehantara prapti Dhiras tatra namuyati Dehina que de qué está dentro de un cuerpo. Del que está dentro de un cuerpo, perdón. Asmin, en este, yata, como, deje, en el cuerpo, komaram, niñez, yovanam, juventud, jara, vejez, tata, de igual modo, de andara, del cambio del cuerpo, Papti, logro, dirá el sensato, tatra, entonces, na, nunca, muyati, es engañado. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde ese cambio. Significado. Como la entidad viviente es un alma espiritual, alma individual, el cuerpo de cada uno de ellas es cambiando a cada momento, manifestándose a veces como un niño, a veces como un joven y a veces como un anciano. Sin embargo, se trata de una misma alma espiritual y ella no sufre ningún cambio. Esa alma individual finalmente cambia del cuerpo al morir y transmigra a otro cuerpo. Y como es seguro que tendrá otro cuerpo en el siguiente nacimiento, o bien material o bien espiritual, no había ninguna razón para que Arjuna se lamentara de la muerte, ya fuera de Bhishma o de Drona, por quienes estaba tan preocupado. Por el contrario, más bien debía regocijarse de que ellos cambiarán sus cuerpos viejos por unos nuevos, renovando así su energía. Esos cambios del cuerpo explican las variedades del disfrute o sufrimiento que se tienen conforme la actualización o actuación de uno en la vida. En consecuencia, Bhishma y Drona, siendo almas nobles, tendrían con toda certeza cuerpos espirituales en la siguiente vida, o al menos una vida en cuerpos celestiales para un disfrute superior a la existencia material. De modo que, en cualquiera de los casos, no había por qué lamentarse. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Maham Tarati Shvaparam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschate Rishatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Bueno, paré aquí en el primer párrafo porque hay muchos puntos. Primero, hablando del verso en particular y cómo está situado en Bhagavad Gita, es la primera vez que Krishna introduce el concepto de que no, la diferencia entre el cuerpo y el alma. Anteriormente, en el verso número 2, Krishna dice o proclama su no aprobación a las conclusiones de Arjuna, exactamente como los Vaishnavas, aunque pueden apreciar gran cantidad de conocimiento que tengan científicos, filósofos, etcétera, en el mundo, el devoto acepta de lo que Srila Prabhupada dijo, sin suficiente conocimiento, al tratar de enseñar algo es engañar. En otras palabras, como ellos no tienen conocimiento del alma, como Srila Prabhupada dice en otro significado, más allá en Bhagavad Gita el 9.2, dice que hay tantos diferentes departamentos de conocimiento, pero el departamento del conocimiento del alma ya no existe. Y entonces, por eso es un engaño lo que están haciendo las personas en general. ¿No? O sea, están hablando del alma, están hablando de la evolución del hombre a través de diferentes etapas, pero nunca explican por qué el hombre evolucionó y los monos no tanto. O sea, todavía hay monos exactamente como los monos anteriores. Entonces, ¿por qué si hay evolución, por qué algunas especies tienen que quedarse en las especies menos evolucionadas? Entonces, nunca expliquen esto, pero es otro tema. Entonces, aquí Srila Prabhupada enfatiza en la primera parte del significado de que no hay, o sea, enfatizando o llevando desde el verso número 11, no hay causa de lamentación, porque uno no debe lamentarse por algo que ya no está vivo. Por ejemplo, nunca lamentamos por una piedra. Por ejemplo, hay muchas piedras en la carretera y los carros pisan encima de las piedras, pero como no son objetos vivos, no tenemos que preocuparnos. O sea, no tenemos que sentirnos por las piedras. Pero si hay un animal, una entidad en la carretera y un carro pasa por encima, pensamos, oh, pobre perro, pobre gato, pobre animal, ¿no? O en caso de un accidente de personas, pobres personas. ¿Por qué? Porque el alma puede sentir. Y como nosotros somos almas espirituales, nosotros sentimos cuando vemos el sufrimiento de los demás. Eso es natural para un Vaishnava y natural para todo el mundo. Pero el Vaishnava lamenta porque ellos no han alcanzado la Dini Shakti o el Yoga Maya o la posición de bienestar y bienaventuranza espiritual. Porque cuando una persona está en esa conciencia, es el propósito del verso y de muchos versos que provienen después, de que nosotros, el alma, no puede sufrir. Y cuando el alma está en su condición normal, no puede sufrir. No puede sufrir mismo bajo las circunstancias más difíciles que existen. Y por eso Krishna escogió el campo de batalla para tener ese diálogo con Arjuna. Esa es la razón
principal, que es una situación muy desagradable. Pero Arjuna en el comienzo está lamentando y después de escuchar de Krishna está perfectamente situado. Indicando para nosotros también que es natural que vamos a lamentar porque estamos acostumbrados a vivir dentro de cuerpos materiales, pero en el momento de entender Bhagavad Gita, de realmente comprender perfectamente el Bhagavad Gita, entonces nosotros no vamos a lamentar más, no vamos a estar sujetos a esa condición tan miserable. Entonces, otro punto aquí, ¿no?, es que Srila Prabhupada hace que Bhishma y Drona, siendo almas muy nobles, debemos querer que alguien, aunque, por ejemplo, cuando Srila Prabhupada estaba, en su cuerpo estaba tan desgastado al punto de que prácticamente no tenía músculos. Entonces, Srila Prabhupada dijo que quiero salir y nosotros pudiéramos haber dicho, bueno, sí, mejor para Prabhupada que reciba otro cuerpo. Pero debido a que Prabhupada nos estaba dando conocimiento perfecto, no era un sentimiento en base del cuerpo, era un sentimiento en base de que Prabhupada estaba enseñando, llevándonos con Krishna, llevándonos al mundo espiritual. Y por eso existe gran lamentación por la pérdida del cuerpo de una persona que está dando todo el mundo la conciencia de Krishna. Sin embargo, en el momento de dejar el cuerpo, junto con esa lamentación, era gran felicidad que finalmente Srila Prabhupada no tiene que sufrir más en este cuerpo. Y por el deseo de Krishna, que debe ser la indicación o el mensaje que viene a través de cada incidente en nuestra vida o cada acontecimiento alrededor de nosotros, debemos ver la mano de Krishna, el deseo de Krishna, como el factor principal. En Bhagavad Gita, capítulo 18, habla de los 5 factores de una acción, pero el factor principal es la voluntad suprema, porque nada puede suceder sin esa voluntad suprema. Entonces, yo recuerdo en 1977 o 76, no recuerdo, cuando Jayananda Prabhu, creo que fue 77, enero, algo así, y él se fue del mundo y Srila Prabhupada escribió una carta que seguramente por tantos servicios sinceros que él ha ido al mundo espiritual, pero si tenía algunos deseos por haber hecho tanto servicio tan sincero, sin quejarse, sin dudar, él ha ido a los planetas celestiales por algún tiempo y después iría directamente al mundo espiritual. En cualquiera de los casos, en otras palabras, Srila Prabhupada está diciendo, para una persona que dedica su vida al servicio devocional, no hay lamentación. O van, exactamente como él dice aquí, van a los planetas celestiales con mejor cuerpo y con la posibilidad, siendo devotos de Krishna, de ir directo al mundo espiritual después, o estando en el mundo espiritual es igual. Entonces, este verso está confirmando lo que había dicho, Ashocha Sanvashocha Stvam Bhagavanam Chabhasese Gatasum Akatasum Cha Nano Shanchanti Panditaha. En el verso número 11 está siendo confirmado y explicado con más lujo de detalle, como no hay que lamentar. ¿Por qué? Porque el cuerpo pasa por todo esto. Primero, en el verso 12, Krishna explica que de todos modos,
siempre hemos existido. El alma siempre existe. No hay que lamentarse por el cuerpo que tiene que morir, ¿no? Eso es lo que dice. El cuerpo ya está muerto, como una piedra o cualquier otra cosa. Siempre ha estado muerto. No hay cuerpo vivo, solo hay cuerpo muerto. Pero cuando el cuerpo muerto tiene un alma espiritual adentro, decimos que es una persona viva. Entonces no hay que lamentar por esa razón. Y otra más en el verso anterior, porque el alma existe eternamente. Y ahora que ese alma que existe eternamente pasa, si no crees en la reencarnación, tú has experimentado, fuiste un niño. Por ejemplo, si nosotros tuvimos aquí las fotos de todos nosotros con un mes de edad, sería muy difícil distinguir quién es Lavanga o Nityangi o Mónica o alguien más. Sería muy difícil de determinar eso. Pero cuando vemos una foto más actualizada, ese es fulano y fulana. Entonces, de la misma forma, nosotros pasamos por este cuerpo, como Srila Prabhupada dio el ejemplo una vez, si no lo cree que es la misma persona, el mismo alma espiritual, pasando por diferentes cuerpos, pregunta a la mamá, ¿no? La mamá va a decir, ese es mi hijito, ¿no? Mi hijo tan querido que estaba, ¿no? Era muy querido en cuerpo de niño, el misma persona en otro cuerpo que otros ni lo van a reconocer y otro cuerpo más que ni van a reconocer. Entonces, es la misma persona. Por ejemplo, una persona puede decir a un recaudador de impuestos, no, cuando yo hice ese impuesto, yo tenía, esa es la foto de la persona que hizo la deuda, pero tú ves que yo no soy nada, yo no soy esa persona, yo soy muy diferente, pero no van a aceptar, van a decir que es la misma persona. Entonces, en cuanto al segundo párrafo, que Srila Prabhupada explica, y en varias ocasiones Srila Prabhupada explicó con mucho más lujo de detalle la palabra aunque él no dedica tanta tiempo en este significado, en otros lugares él dedicó mucho tiempo en definir dhira, o una persona sobria, una persona sensata. Porque, ¿y quién es un dhira? Una persona que no se perturba por la ignorancia, Srila Prabhupada dijo. Y también, y dio el ejemplo personal, cuando él llegó a Nueva York y en el barco y tenía que trasladarse a Butler, Pennsylvania, en otro estado de Estados Unidos. Entonces tuvo que tomar un bus y nunca había tomado un bus en Estados Unidos. Entonces Prabhupada dijo, ese momento me causó mucha ansiedad, ¿no? De saber cuál bus y después de viajar. Como cualquiera que ha viajado en bus, uno piensa, si me quedo dormido, pierdo la parada, ¿no? Pierdo pues si mi parada está entre otros destinos, entonces puedo perder la parada. Entonces Prabhupada dijo que estaba en mucha ansiedad. Y después, pero principalmente, analizando el término dhira más profundamente, quiere decir cuando uno está en una condición no natural, como estando dentro de este cuerpo. Y Srila Prabhupada dio otro ejemplo de su vida. Él dijo que cuando yo viajaba de la India a Estados Unidos, yo estaba en el barco y esa condición para mí no era nada natural. Yo estaba enfermo, en ansiedad,
con temor cuando venía tormentas, ¿no? Muy temibles. Pero el capitán, que siendo un marinero, estaba muy tranquilo en todos los momentos, mismo dentro de la tormenta. Aunque él dijo que el capitán admitió también cuando hay tormentas fuertes, él también está en ansiedad. Pero era más natural para él y muy no natural para Prabhupada. Y nosotros estamos, claro que Bhaktivinoda Thakur da el ejemplo del hielo y agua. La condición de agua congelada es el hielo, pero esa no es la condición natural del agua. Es una condición impuesta. Entonces, cuando nosotros estamos en una condición impuesta por la naturaleza material, por las tres moralidades, nosotros no estamos en nuestra condición y nos llenamos de angustia, de ansiedad. En el Bhagavatam, por ejemplo, hay un verso famoso de Prahlad Maharaj, que él dice, ¿cómo es el verso? Estoy tratando de recordar este verso. Estoy buscándolo porque no. Sí. Tatsarumanye Suravarya Dehinam. Dice, mi querido padre, o mejor entre los demonios, o sea, no mejor, una mejor persona, sino entre todos los demonios tú eres el más demoníaco. Entonces, Sada Samudvigna Diyam Asatgraham. Que él dice que estamos en una condición de Samudvigna, que Diyam, mi inteligencia está totalmente perturbada. ¿Por qué? Asatgrahat. Por haber aceptado esa condición de estar dentro de un cuerpo material o estar identificado con casa, familia, el cuerpo, etc. Asat quiere decir impermanente o temporal o material, porque la materia es así. Entonces él dice, Hitpatmapatam griham andakupam vanam gato yad dharim ashrayeta. Que uno debe salir de esta ansiedad por hitatmapatam, por dejar el atmapatam. Atmapatam quiere decir la condición externa, la condición material de aceptar un cuerpo material. Atmapatam, que quiere decir literalmente la condición caída del alma. Uno debe dejar esa condición caída. En Bhagavad Gita dice en el 15-16 que Sharak Shara, que somos Shara o falibles cuando estamos dentro del ambiente material y Akshara, cuando volvemos con Krishna, estamos en una condición infalible. Entonces, Andakupam, este cuerpo es como un pozo de ignorancia o la vida material muy cómodo, sin pensar en mi realidad, es como un pozo oscuro. Entonces debemos ir al bosque. Y Srila Prabhupada comenta que el bosque a lo cual debemos ir se llama Vrindavan. O sea, debemos ir a Vrindavan físicamente o mentalmente a través de ocuparnos en escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna. Entonces, el alma, cuando está en su condición natural, conciencia natural, tatenu kampam susamikshamana bhunjana ivatmakritam vipakam, el alma espiritual, su conciencia, su actitud es totalmente distinto.
su actitud es una actitud de aceptar la misericordia de Krishna en cualquier forma que venga. Eso es lo que dice el señor Brahma. Porque él está hablando de que Krishna creó una circunstancia muy difícil para él, pero ahora que él puede entender la grandeza de Krishna, él acepta con alegría y nunca va a cuestionar la forma, los pasatiempos, las cualidades o cualquier cosa acerca de Krishna. De nuevo, él dice, Krishna, yo te veo enfrente de mí con una cara muy como niño, simpático, con una sonrisa y una barra en una mano y mantequilla en el otro lado. Pero yo nunca voy a confundirme de nuevo al ver esa forma tan especial, porque yo sé que dentro de esa forma tan simpática hay ilimitadas potencias. Entonces, a veces también nosotros vemos Radha y Krishna y pensamos en términos de hombre y mujer. Yo me identifico con Radha porque yo soy mujer, o yo me identifico con Krishna porque yo soy hombre, o yo me identifico con Arjuna porque yo soy fuerte, y así. Ni sabemos qué somos en el plano espiritual todavía. Debemos, por eso Bhaktivinoda Thakur dice, debemos identificarnos como y el Chaitanya Charitamrita, Krishnera Nityadas, o Nityara Krishnadas, eternos sirvientes del Suprema Personalidad de Dios. Es la primera identificación. Y una vez que yo actúo 24 horas por día como sirviente de Krishna, entonces yo puedo entender más acerca de mi posición eterna. Pero hasta que cumplo con lo más fundamental de mi condición como alma espiritual, cómo yo voy a entender mi raza con Krishna o otros aspectos más íntimos. Srila Prabhupada da el ejemplo mismo, hablando de este verso, de que Bhumir alone no vayu kamano buddhir evacha, que existe 5 alimentos burdos que podemos percibir. El quinto, más difícil, el éter, pero podemos entender que el vacío es éter. Entonces, esos 5 alimentos podemos ver, pero no podemos ver la mente. No podemos percibir la mente, podemos percibir la inteligencia, podemos percibir a través de conciencia el ego falso, pero no podemos identificarnos con ellos, no podemos entenderles fácilmente. Entonces, es muy importante entender ese aspecto, que tenemos que situarnos exactamente como Arjuna, en cualquiera que sea mi batalla particular. Si estoy con buena conciencia, no voy a ser perturbado por las condiciones del cuerpo, porque mi condición natural es placer espiritual. Srila Prabhupada usaba el ejemplo de Prahlad, que Prahlad quiere decir Prahlada, ¿no? Prahlada, Lada quiere decir placer y pra quiere decir muy grande, muy amplificado, un placer muy amplificado. En otras palabras, esa es la condición natural de nosotros. En Bhagavad Gita, Krishna dice, en el capítulo 5, texto número 21, Bahasparshesh Vasaktatma, Vindat Yatmani Yasukam, que Yatsukam, la condición natural del alma es estar lleno, Sukam Akshayam Ashnute, tener ilimitado placer. Eso es normal para nosotros. Por eso estamos aceptando un placer tan insignificante, tan diminuto como el placer que proviene de los sentidos. Porque placer en nuestra condición natural, tenemos que encontrar el mejor placer. Como está el dicho, cuando uno va al mercado,
hay que comprar lo que hay. Entonces, esa es nuestra mentalidad en este mundo material. El placer que encuentro en este mundo, yo tengo que buscarlo. Es porque yo necesito placer. Yo tengo que tenerlo. Y si nosotros no tenemos el placer de cantar el Mahamantra, el placer de escuchar el Bhagavatam, Bhagavad Gita, el placer de bailar y cantar ante la deidad y Harinam Sankirtan y otras formas de expresarnos a través del santo nombre. Entonces, a través de la glorificación de Krishna, vamos a buscar otros placeres, porque el alma tiene que tener placer. Y cuando no puede tener placer, quiere suicidarse. Cuando no hay ningún placer en ningún nivel, soy viejo, soy frustrado, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada. Entonces personas así a veces quieren quieren morir, pero casi todo el mundo no quiere morir porque saben que soy alma espiritual, saben que yo quiero más placer y por eso seguimos buscando placer hasta el último momento. Entonces, voy a entrar un poco en el tema del último párrafo, que el segundo párrafo voy a leer de nuevo. No voy a leer de nuevo. Tercero, Srila Prabhupada habla de los Mayavadis, como ha sido el tema de varios versos anteriores y muchos versos que siguen, no solamente en ese capítulo, sino en capítulo 7, capítulo 9, él habla de los Mayavadis. Y aquí el Mayavadi cree que es un alma espiritual solo. Pero si fuera así, Srila Prabhupada da el ejemplo aquí. Cuando él da algunos ejemplos de los Mayavadis. Primero, que son porciones fragmentarias del Supremo. Pero en Bhagavad Gita más adelante, como sabemos, dice Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, que Mana Sastanindriyani Prakritistani Karshati. Que Krishna dice que todos ustedes, todas las entidades vivientes son fragmentos eternos, Sanatana. Mamai Vamso Jiva Bhuta, Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Su naturaleza es eterna. Entonces son eternamente partes y porciones. Y Srila Prabhupada da el ejemplo aquí, el alma. Si el alma fragmentario sí existe en la forma de superalma. Krishna puede fragmentarse, por decir, ilimitadamente y quedarse como el completo, Om Purnamada Purnamidam, como dice en Ishupanishad. O sea, Krishna puede expandirse ilimitadamente, pero el alma no puede expandirse ilimitadamente. El alma es eterna y tiene mucha potencia, pero no puede expandirse ilimitadamente. Y si fuera así, como dicen los Mayavadis, un Brahman que se divida en tantas partes, ¿cómo que es el Brahman se dividió? Cuando eran un completo, ¿cómo se divide? ¿Y por qué se divide? Especialmente, como Prabhupada dijo, para volverse un Narayan, pero un puerco Narayan, cabra Narayan, no, pobre Narayan. No. Entonces, no tiene sentido. Sino tiene sentido que las almas espirituales son partes y porciones, siendo tan pequeños que se confunden cuando están fuera del ambiente de Yoga Maya. Se confunden por Mahamaya, por la ilusión de este mundo. Si no, como Srila Prabhupada dice aquí, si Arjuna está en el mismo nivel que Krishna y Krishna no es superior a Arjuna, entonces su relación de instructor instruido carece
de sentido. O sea, si Krishna está en Maya, pero un Maya un poco mejor que el Maya de Arjuna, sus instrucciones no son eternas y perfectas, que él mismo declara. Él mismo declara. Él dice sobre el Bhagavad Gita que Raja Vidya Raja Guyam Pavitramidam Uttamam dice Pakshaksha Bhagavam Dharmam. Esa es la perfección, la percepción perfecta de la religiosidad, de la espiritualidad. Susukam kartum abhyayam. Y dan ilimitado placer al alma. Entonces, si Krishna dice eso, ¿cómo es que él está como dos alpinistas? Uno está un poco más adelante y el otro, ¿no? Clavando unos pitones así en la piedra para que el otro pueda llegar cuando él no ha llegado. Entonces, ¿cómo Krishna puede decir que en el capítulo 7, verso número 7, que yo soy la suprema verdad absoluta? Si soy la suprema verdad absoluta y Arjuna es la suprema verdad absoluta, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tiene que instruir a Arjuna? ¿O cómo Krishna tendrá la autoridad? Ese es el punto, ¿no? De que el alma espiritual y el Brahman no es fragmentaria, no se puede fragmentar. Entonces, nuestros acharyas explican en cuanto a este verso que el alma, uno puede argumentar que se puede lamentar porque como somos parte y porción de Krishna y el cuerpo es parte del alma, o sea, se extiende del alma y los familiares se extienden del cuerpo. Entonces todo es muy querido y podemos lamentarnos. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur especialmente da el argumento de que nosotros nos lamentamos cuando los cambios son favorables para mi gusto. Por ejemplo, cuando yo cambio, todos los niños pequeños quieren ser, por ejemplo, quieren ser grandes personalidades, o se quieren ser más grandes. Cada uno, todos podemos recordar, no, cuando yo estoy grande, yo quiero ser bombero o ama de casa o esto y otro. Todo, yo quiero ser abogado, abogada, tal cosa. Estamos muy ansiosos de tener ese cambio. Ya de ser adultos, ya puedo hacer las cosas que mis padres dijeron que no puedo hacer. Ahora ya las puedo hacer, ¿no? Y después queremos ser más grandes, más fuertes. Siempre estamos muy de acuerdo con el cambio del cuerpo. Cuando es favorable a mis sentidos y el gusto de mis sentidos. Pero cuando no es favorable, cuando es la muerte, entonces Krishna nos pide de ser un poco más filosóficos y de ocuparnos en estar perfectamente situados. Por ejemplo, Yamunacharya dijo, Yarvati Mama Chitta Krishna Padara Vinde Nava Nava Rasam Daman Yudyatam Rantumasit. Él dijo que ahora que mi conciencia está absorta en los pies del loto de Krishna, Nava Nava Rasa Damani Ayudyatam. Yo estoy experimentando un placer tan maravilloso, tan ilimitado, tan perfecto. Yo estoy experimentándolo. Entonces, cuando yo recuerdo de los placeres materiales, yo simplemente, mis labios se ponen en una mueca de disgusto, mi cara, una mueca de disgusto,
y yo quiero escupar así al pensar en los placeres mundanos anteriores. Él está revelando lo que pasa, o en otras palabras, lo que dice Krishna Param Drishtva Nivartate. Cuando hay un placer superior, un placer más grande que el placer inferior del cuerpo, entonces nosotros aceptamos fácilmente, siempre aceptamos, porque es natural, como hemos hablado, el alma tiene que sentir placer. Entonces, nosotros debemos querer eso. Srila Prabhupada daba el ejemplo de un muchacho joven, no tiene bigote, no tiene barba, pero cuando tiene barba o bigote, no es que se queja, el cuerpo está cambiando. Entonces, cuando los cambios son favorables, estamos muy, muy de acuerdo. Y cuando no son favorables, ya no somos muy de acuerdo. Entonces, Srila Prabhupada hizo otro punto en relación con este verso que yo quería hablar, y que esa es la diferencia. Una persona dhira, una persona que realmente es sobria, una persona sensata. Ellos entienden, como Krishna dice más adelante en el capítulo 16, ¿no? Hay dos clases de entidades vivientes en este mundo. Daiva Asureva Cha. Los piedosos y los impíos, o los que tienen naturaleza divina o naturaleza demoníaca. Y Srila Prabhupada define la naturaleza demoníaca es tener una tendencia materialista. Y Prabhupada enfatiza que ser demonio no quiere decir una persona muy fea con cuernos y colmillos y garras, sino a veces los demonios son muy bellos y a veces las personas divinas no son tan bellas, porque no depende de la condición externa. Y este verso enfatiza que la condición del alma no tiene nada que ver, sino guna, como dice Krishna, Chaturvarnamayam Shishtam, guna karma vibhagashaha. Guna quiere decir la condición mental, o en otras palabras, mi nivel de conciencia que capta o rechaza las gunas inferiores y capta la guna superior de Sattva Gun, y finalmente que capta Vishuddha Sattva, o la perfección de la vida espiritual. Y karma quiere decir las actividades marcadas por acciones anteriores. Entonces, es la combinación de esas dos cosas que determinan qué tipo de conciencia yo tendré. Y finalmente, qué tipo de conciencia que yo tengo depende de cómo captar o cómo entender este verso que estamos considerando. Que este verso es un verso que indica que las condiciones materiales están impuestas. Prabhupada dio el ejemplo de un criminal. Por ejemplo, cualquiera de nosotros podemos usar la camisa, la falda, el pantalón, la ropa que quisiéramos. Pero un criminal tiene que usar una ropa todo naranjada como nosotros los sannyasis, pero ojalá por otro propósito. O usan una ropa con rayas, así, diferentes rayas alrededor. No pueden decir, no, yo quiero ropa azul hoy, o ropa roja, o ropa amarilla. No, ellos todos forzadamente tienen que aceptar una ropa particular. Entonces, cuando estamos dentro de guna y karma, o dentro de las modalidades de la naturaleza, y
y restringidos por nuestras actividades anteriores, que no son conscientes de Krishna. Nosotros tenemos que aceptar la condición, el cuerpo particular, con las cualidades particulares que corresponden a mis actividades anteriores, y no podemos hacer nada diferente. Entonces, alguien puede dar el argumento de que, bueno, pero los devotos mueren, las personas mueren, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia es que para un devoto, aunque es un momento difícil, pero un devoto que tiene buena conciencia de Krishna, es un cambio, es una oportunidad de prestar otra clase de servicio. Pero para el materialista es una gran ansiedad de tener que morir, porque no tienen la fe o la devoción que les da la esperanza de una mejor condición. Entonces el ejemplo clásico de Srila Prabhupada es como el gato. El gato tiene su cachorro en la boca y se siente muy bien, muy a gusto. Pero cuando el ratón está en la boca del gato, no se siente tan a gusto. Entonces, cuando un materialista está en el momento de la muerte, se siente muy mal. Pero un devoto se siente, yo estoy en las manos de Krishna, yo estoy bajo la protección de Krishna, su santo nombre, sus pasatiempos. Solo quiero recordar eso. Claro que es un momento difícil, como acabamos de estudiar en relación con Ishopanishad. Los últimos versos hablan de la ansiedad de este momento, pero para un devoto esa ansiedad está totalmente enfocada en Krishna. Mismo que uno se siente una ansiedad por no estar tan preparado, aún así, uno se dirige a Krishna para buscar el consuelo, el confort en ese momento tan difícil en la vida. Entonces, esos son algunos puntos que yo quería enfatizar sobre este verso. Srila Prabhupada enfatizaba, o sea, habló muchas veces de este verso, ¿no? Pero él dijo que este verso aclara cómo nosotros estamos tan afortunados de estar más allá del engaño científico, el engaño filosófico, las cuatro carencias de la entidad condicionada de cometer errores, de engañar, así, de todos los errores del plano sensorial. Tenemos la posibilidad, la posibilidad de entender lo que los más grandes filósofos, científicos, políticos, etcétera, no han podido entender, que es la naturaleza de la fuerza viviente que está dentro del cuerpo. En este verso en particular está revelado. Y para terminar, voy a referirme a un verso hablado por Srimati Radharani en Chaitanya Charitamrita, hablado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero está como si fuera Srimati Radharani, ¿no? Entonces, en este verso muy bonito, voy a buscarlo porque no recuerdo todo, pero yo quiero terminar con esto. Estoy buscando. Aquí está. Un verso, ese es para los que quieren leerlo. Madhya Lila, capítulo 13, texto 1:37. Anyara Hridaya Mora Mana Vrindavana Mane Vane Ekakari Jane Tahanto Mara Padadvaya Koreho Yadi Udoy
tabe tomara purna kripamani. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, para la mayor parte de las personas, la mente y el corazón son uno, pero debido a que mi mente no se puede separarse de Vrindavan, yo considero que mi mente y Vrindavan son uno. Mi mente ya está en Vrindavan. Y como tú, hablando con Jagannath, tú también quieres mucho a Vrindavan, por favor, coloca tus pies de loto ahí. Yo diría que esa es plena misericordia. Entonces yo me refiero a este verso porque en este verso nosotros podemos entender que para la mayor parte de nosotros la mente y el corazón, en otras palabras, mi corazón está dirigido por mi mente y que en realidad mi corazón debe estar totalmente enfocado en Krishna. Y después la mente va a seguir la conciencia de Krishna. En otras palabras, viviendo en el nivel de conciencia quiere decir comprender muy bien el Bhagavad Gita, comprender muy bien Srimad Bhagavatam y tener mi corazón con Krishna y mi mente se va a inclinarse. Ese se llama la jerarquía adecuada o correcta que debe descender del alma que está situada en Krishna y así el ego, la inteligencia y la mente, todos están alineados con Krishna. Pero cuando mi jerarquía está invertida, mi mente es suprema, mi corazón siga y estoy confundido constantemente. Entonces, debemos seguir el ejemplo de Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu y tener nuestro corazón en Vrindavan. Yo he visto muchas camisetas, ¿no?, que dicen, mi corazón está en Vrindavan, ¿no? Pero el corazón tiene que quedarse ahí, no viajar de regreso al occidente con el cuerpo. Bueno, entonces yo voy a parar aquí a ver si hay preguntas. Hay varias cosas aquí. A ver si hay preguntas. Ok, no hay preguntas todavía. No sé si alguien quiere preguntar directamente o escribir algo aquí. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Ya. Sí, ya te escucho. Aquí Shanava Devi así. Mis reverencias, mucho gusto, Maharaj. Hare Krishna. No sé si se escucha bien, yo la verdad que no estoy escuchando muy bien, pero bueno, espero que se escuche la pregunta. Y bueno, primero que nada agradecerle por su charla, por su clase. Tengo una duda en referencia a estos temas. Mi duda creo que es bastante simple, pero me parece que es importante. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia y la inteligencia? Realmente me confundo porque la naturaleza del alma, al ser Satchitananda, o sea, se entiende que este chit es conocimiento. Entonces, bueno, mi duda simplemente es eso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre conciencia e inteligencia? Si la conciencia es igual al alma, la inteligencia está relacionada con la mente. Tengo todas esas dudas, perdón. Sí, es muy buena pregunta. Debido a que la mente, la inteligencia y el ahankar, ego falso, realmente todos son partes del cuerpo, el cuerpo sutil, exactamente como tengo mis brazos y mis cabezas, y todo es parte de un cuerpo, pero cada uno tiene una función particular. Entonces, la mente corresponde más al Sat, a la característica Sat, a mi existencia, preocupado por mi existencia, ¿no? Y siempre en esa preocupación la mente busca
los placeres más cercanos. La inteligencia más sutil tome la información que he adquirido y lo categoriza, pero ¿en base de qué? En base de conciencia pura. La inteligencia va a aceptar las instrucciones del Gita, los pasatiempos de Krishna como reales, no como los materialistas que dicen que es materia. ¿No? Y pero la conciencia contaminada por la mente, pasando por la mente, podemos entender que la conciencia es la energía del alma. Y cuando pasa por el ego falso y se identifica con, ¿no?, hombre y mujer, esto y otro, blanco, negro, etc. Cuando la conciencia pasa, después de pasar por el ego falso, de que yo soy hombre, entonces pasa por la inteligencia y empieza a adquirir conocimiento relacionado con el concepto de que yo soy hombre o mujer o lo que sea. Y después la mente empieza, cuando la conciencia pasa, esa misma energía pasa por el filtro de la mente, yo decido como hombre que quiere decir esto y esto y esto según mi inteligencia, yo debo aceptar esto y esto y esto y rechazar esto y esto y esto, ¿no? Debo rechazar cuidar al niño porque yo soy el hombre, la mujer tiene que hacer esto. Yo rechazo esto, yo acepto esto. Ir a beber cerveza con mis amigos porque eso es lo que hacen los hombres, según el concepto material de la vida. Entonces, así son como diferentes filtros por los cuales pasa la conciencia y finalmente pasa por el cuerpo y queremos los placeres externos de los sentidos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Maharaj. ¿Otra pregunta? Ahí hay una pregunta, pero tiene que abrir su micrófono, Prabhu. Huawei Media. ¿Escrito o no? No, es que hay una persona levantando la mano. Ok. Jai Sri Gurudev. Siempre está esa disputa entre la misericordia divina y el deseo, ¿no? De que si ya Krishna tiene el deseo, nos saca de este mundo material y nos lleva directo a su morada. Y ese viene más de la teología cristiana que dice que si Cristo murió por nuestros pecados, pues no hay nada que hacer para ganar esa misericordia. O sea, no hay un mérito que podamos, que sea lo suficientemente bueno para merecer la compañía de Dios. ¿Qué podemos argumentar acerca de eso? Si uno lea las instrucciones de Cristo, dice, haga esto y no hagas esto. Entonces, si yo creo en alguien, yo voy a seguir sus instrucciones. Entonces, hay una interpretación muy liberal de lo que es creer, ¿no? Para una persona sensata, como estamos hablando de dhiras o personas sensatas, una persona sensata entiende si mi amo está diciendo que debo hacer esto y no hacer el otro, como los padres. Los padres dan refugio al niño, pero si el niño no está bien, los padres lo castigan. No dicen, bueno, como tú eres el hijo, tú puedes hacer cualquier cosa y todavía todo es igual. Entonces no es muy sensato ese argumento, que no tenemos que buscar la misericordia. Claro, no tenemos que buscar, sino tenemos que aceptar. Pero, ¿qué quiere decir aceptar la misericordia? Esa es mi respuesta.
No, adiós. Hay alguien aquí, se llama Hawaii Mediapad T512345-678. El que tú pusiste. Yo puse el lead y puse el número. Ok. ¿Alguien más con una pregunta? Una foto. Mira, deja enseñarte. Mira, tú pusiste en Danzas de Paz. Ajá. Denis, Creo que ahí Trini El que Bonilla esté tiene alojando puede silenciar los micrófonos. Carlos Eduardo. Hay dos preguntas en el chat. Ah, sí, ok. Hay una pregunta aquí. Claro que alguien aquí hay uno de Lutek Bosak. Cuando surge el deseo de servir a Krishna por misericordia del Guru y las cosas impuras del corazón comienzan a desaparecer, ¿qué podemos hacer para incentivar e inyectar más ese anhelo por servir? Bueno, cuando las cosas impuras del corazón comienzan a desaparecer, ese se vuelve un impulso, ¿no? O sea, cuando el deseo de servir a Krishna y tener su misericordia comienzan y los deseos impuros desaparecen. O sea, siempre vamos a ser guiados por impulsos. ¿Pero qué tipo de impulso? Entonces el Upadeshamrita empieza a decir, ¿no?, que los impulsos que de la lengua, etcétera, la mente, la ira, esos impulsos no son buenos, pero el impulso, el Raganuga Bhakti, también es un impulso muy fuerte de servir a Krishna porque el resultado natural de pureza del corazón es que uno quiere servir. Uno quiere servir con cualquier condición del corazón, solo que mi servicio es limitado a mi familia, o mi comunidad, o mi país, o mi perro, no, pero está muy limitado. Entonces, cuando se vuelve más general o más grande, entonces mi servicio aumenta más y más. Entonces, tenemos que agrandar nuestra comprensión de la misericordia de Krishna para tener la visión de todo lo que está sucediendo alrededor de mí y en mi vida es bajo el control de Krishna o bajo el control de sus energías. Y en vez de pelear contra ellos, debo tratar de entender por qué Krishna o por qué sus energías o por qué el destino me está poniendo bajo esas condiciones. Y así la vida se vuelve mucho más fácil. Si no, estamos en una constante batalla tratando de arreglar la condición no natural de mi existencia con otra condición no natural. Eso es básicamente lo que pasa hoy en día en la sociedad externa, que todos están pasando de una condición no natural y cuando se aburren de eso, como se aburre de todo en este mundo, buscan otra condición menos natural a veces y les estimula por un tiempo y después uno menos natural. Eso es lo que está sucediendo en la sociedad hoy en día, imponiendo dolor, imponiendo problemas en los demás, música en base de crimen y actividades ilícitas y más y más y más. Están yendo del no natural a menos natural. Y entonces, hasta que lleguen a borrar todo la moralidad y borrar toda la ética, y después ya tenemos una sociedad
ni siquiera tan bueno como los animales, porque los animales solo atacan uno al otro por hambre o por defensa, y nosotros por codicia. Entonces somos peores. Como dijo Narottam Das Thakur, que el único animal que no se puede ser mansado es el ser humano, porque hasta la cobra se puede controlar con mantra y con música, pero el hombre envidioso no se puede controlar de ninguna forma. ¿Alguien más que no ha hecho preguntas? Yo recibí una queja que siempre son las mismas personas que hacen las preguntas. Entonces, como Nikunja Nivasini es una de las estrellas, ¿no? Voy a ver si alguien más, antes de contestar su pregunta, alguien que no ha hecho una pregunta. Yo también quería, pero entonces me espero después. Bueno, tú no eres en la misma liga que Nikunja Nivasini, pero ya estás llegando, ¿no? Hay una pregunta en el chat de Shakshi Gopal. Ah, sí, ¿dónde está? No, ¿dónde está? ¿Puedes ponerlo abajo para que? Sí, sí, voy a ver si... Chaitanya Mahaprabhu. Sí. A ver si se me escucha. Es que... A ver. ¿Se me escucha? Yo sí, pero yo no sé. Vale, vale. Pues aquí Shakshi Gopal pregunta que por qué Indra se enojó con Krishna cuando él es un devoto de Krishna. ¿Cómo fue que su conciencia se confundió? Indra sí es un devoto, pero nosotros somos devotos también. Indra es un Sakam Bhakta, o un devoto con deseos, y nosotros somos devotos con deseos. Entonces, a veces, cuando tenemos un deseo muy fuerte, nos olvidamos de Krishna momentáneamente, por este día, por este mes, por esta semana, no cantamos las rondas, no. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de disfrutar este mundo. Entonces, Indra no es un devoto puro, es un devoto avanzado, con gran responsabilidades, pero también que viva en la moralidad de pasión y está muy apegado a su puesto. O sea, él tenía el puesto de Indra porque está muy apegado al controlar, porque si uno no está muy apegado a controlar, uno no cometería. Por ejemplo, Brahma está mucho menos inclinado de controlar. Por eso él simplemente responde a situaciones que llegan a su conocimiento. Y Shiva mucho menos todavía. Pero Indra, hay que hablar de los hijos de Varuna, Manigriva y Nalakuvara. Ni siquiera recordaron de respetar a un sabio. Entonces el deseo material, como Srila Prabhupada dijo una vez, los deseos materiales nos convierten en personas muy ignorantes, ¿no? muy poco capaces de tener una conciencia despierta. Entonces, otra pregunta de alguien que no ha preguntado. Si no, voy a ir a los anteriores. Hay una persona levantando la mano, Juan Laguna. Hare Krishna. Ok. Hare Krishna. Maravilloso. Muchas gracias, Maharaj, por la clase. Una duda. Desde el punto de vista de la conciencia, ¿cuál sería la diferencia entre un devoto que tiene una enfermedad pero es curable, que se puede curar, pero
no se somete al tratamiento, se somete a ayuno y se muere. ¿Cuál es la diferencia de esta situación con una persona que no es devota y un día de esos se tira del puente y se muere? Que en este último caso, esta situación está considerada como un suicidio. Pero en el caso del devoto no está considerado como un suicidio, sino como una liberación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos del estado de conciencia que tienen estas dos personas? Pues sí, depende de por qué el devoto lo hizo. O sea, si ayunó hasta la muerte. Si ayunó hasta la muerte porque es un asociado eterno de Krishna, como Raghunath Das Goswami, cuando se fue Rupa y Sanatan, él quiso saltar de la encima de Govardhan porque pensaba que cómo yo voy a aguantar la separación de esos devotos tan maravillosos, aunque no lo hizo, ¿no? Tenía el sentimiento. Vemos ese sentimiento entre muchos devotos que son asociados eternos de Krishna. Pero si alguien por negligencia neglija la instrucción de Krishna de no comer mucho ni poco, ni dormir mucho ni poco, negligiéndolo para tratar de imponer un sistema de austeridad innecesaria. Entonces su muerte no es auspiciosa, porque no quiso seguir la instrucción de Krishna. Pero si el devoto está enfermo y no quiere comer porque no tiene apetite, algo así, y a pesar de los esfuerzos de los demás, pero sigue cantando con buena conciencia, es una gran diferencia entre una persona que deja este mundo por insatisfacción, ¿no? Entonces, mucho depende de la conciencia. Si un devoto es negligente, aún así, siendo devoto, va a recibir una mejor condición que cualquier persona no devota, ¿no? Como se dice en el 1.5.17 del Bhagavatam, que Bhaktam Sadharmam Charanam Bhujam Harer, que una persona que está refugiado en los pies del loto de Krishna, pero su conciencia está inmadura todavía, está mucho mejor que el materialista más exitoso. Entonces, que hablar de un devoto que está bien situado. Entonces, mucho depende de por qué hicieron eso. Pero el devoto siempre está en una mejor, mismo que sea negligente, inmaduro, siempre está en una mejor condición que el materialista más preparado, según el Bhagavatam. Muchas gracias. Vale. Entonces ya voy aquí a Shakshi Gopa que pregunta. Ok, Shakshi Gopa pregunta. Porque ok, entendí la pregunta de Shakshi Gopa ahora, ¿no? Sí. Yo pensé que un Shakshi Gopal que estaba en la audiencia. Ahora entiendo. Ok, otra pregunta aquí. El verso dice que el hombre sensato no se perturba con el cambio, pero cuando predicamos a no devotos siempre les asusta el tema de la muerte, porque sabemos que hemos actuado mal y a veces esas personas preguntan, ¿qué podemos esperar de tu filosofía cuando dejamos el cuerpo? ¿A dónde vamos o qué pasa? Bueno, sí, tenemos que explicarles que como alma espiritual, al dejar este mundo, a la muerte correctamente, como cualquier cosa, podemos hacerlo bien o hacerlo mal, ¿no? Entonces yo explicaría así. La forma correcta de salir de este mundo, de este cuerpo, de morir, es meditando en el Señor Supremo.
Si uno lo hace así, su destino es perfecto. Y si uno no lo hace así, su destino es cuestionable. Entonces, porque vas a tener que aceptar otro cuerpo. Lo que yo explico a las personas, como explica el capítulo 8, verso 6 del Bhagavad Gita, que en lo que estoy enfocado en el momento de la muerte, no, ese sería mi destino. Entonces, si todavía estoy enfocado en la materia, por la misericordia del Señor, Él nos permite continuar en la materia porque es nuestro interés. Pero si mi interés es servir a Krishna, entonces Krishna va a facilitar esto. Y por eso es tan importante, como Srila Prabhupada dijo, no es tan fácil crear una conciencia espiritual en poco tiempo, como nosotros todos hemos experimentado, ¿no? La materia, la influencia de las gunas, la influencia de los contemporáneos, la influencia de mis deseos pasados, todo me hace repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces, que animar a la gente de tener una conciencia espiritual y que ese les va a llevar al destino supremo y no tiene que repetir el nacimiento y muerte. Yo tengo una pregunta, Gurudeva. Sí. ¿Puedo? Sí, claro que no hay nadie más compitiendo, entonces ya. Vale, pues aquí en el significado del verso 13 que ha tocado hoy, dice, y como es seguro que tendrá otro cuerpo en el siguiente nacimiento, o bien material o bien espiritual. Entonces yo quería saber si con estos o bien espiritual, si es una forma de hablar, porque cuerpo espiritual, ¿esto cómo lo tenemos que concebir? Si es una expansión del alma que se adapta de acuerdo a su posición, pero claro, no es un cuerpo, no es en sí, no es un vestido que es el ser, ¿no? Si podría explicar un poquito, darnos información de esto. Sí, bueno, Srila Prabhupada dice que tendrá otro cuerpo. Él nos dice que conseguirá otro cuerpo. Él dice que tendrá su cuerpo original o tendrá un cuerpo que es un vestimento, una cobertura. Entonces, o uno o el otro, o yo voy a tener un cuerpo perfecto o voy a un cuerpo deficiente que cubre mi cuerpo real. Por ejemplo, si nosotros vemos un astronauta o una persona que está clavándose en el mar, tiene un uniforme que cubre todo el cuerpo y no se puede conocer la persona dentro de este cuerpo particular. Entonces, cuando nosotros vemos eso, no podemos ver la persona, pero sabemos que la persona está dentro. Entonces, que el cuerpo espiritual quiere decir la persona real y el otro cuerpo es como un traje de astronauta que cubre el cuerpo real. Entonces tendríamos uno o el otro. Ojalá que eso sea satisfactorio. Hare Krishna, Gurudeva, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ok, gracias. Usted habló que había un sentimiento cuando Srila Prabhupada estaba abandonando su cuerpo. Había un sentimiento de tristeza porque ustedes querían que él había mucho como servicio por hacer, querían seguir obteniendo todo el conocimiento que más se pudiese de Srila Prabhupada. Pero también ya al momento de casi de su muerte, o bueno, de que abandonara el cuerpo, entonces ustedes también estaban como
satisfechos porque también sabían que si la Prabhupada se iba a volver a casa, se iba a encontrar con Krishna. Entonces, yo conozco una devota de aquí de Alashua que se llama Shamali, y a ella le detectaron cáncer de colon. Ella es discípula de Indrayumna Swami. Ella tiene mi edad y le detectaron cáncer de colon en el estado 4 hace un mes. Ya ella tiene metástasis en varias partes de sus órganos. Y ya no puede hacerse quimioterapia ni nada y está solamente esperando y recibiendo instrucción de su maestro espiritual para abandonar el cuerpo en pocos meses. Entonces, ¿cuál debe ser como la conciencia o el estado de conciencia que uno como amiga mía o como amigo de nosotros para ella? O sea, ¿cuál debe ser el sentimiento? Un sentimiento de tristeza porque se va, y ella es muy, muy buena, Gurudeva, muy buena devota. O sea, ella podría irse con Krishna ahorita mismo. O sea, no sé, no es que esté segura de eso, pero es tan buena, es tan buena. Entonces, ¿qué podría uno estar contento porque ya va a ir a ver a Krishna? O triste porque no va a estar más con nosotros. Pues las dos cosas. Como yo digo, es natural que el sentimiento que tenemos hacia una persona que es dedicada al servicio devocional es muy diferente, porque el apego nace no del cuerpo, sino nace de la relación de servicio entre dos personas, dos sirvientes de Krishna. Entonces, la lamentación, y de todos modos, lamentación para el cuerpo, mismo después de la batalla de Kurukshetra, Krishna le dio consuelo a todos los diferentes parientes y esposas. Y no es que dijo, no, ustedes no entendieron lo que yo dije a Arjuna, están todos en Maya, ¿no? Apegados al cuerpo. No, es natural. Si la mamá, el hijo, una persona que ha sido buena persona con nosotros, hay un poco de lamentación, pero inmediatamente uno puede entender filosóficamente, como cuando mi madre murió, sí, estaba la mamá, lástima que se fue, pero inmediatamente yo apliqué la filosofía y entendí, bueno, ya se fue, ¿no? Ya tenía que ir, ojalá que Krishna le ayuda. Pero es muy diferente con devoto, y con devoto puro es muy diferente también, ¿no? Entonces, más puro que sea la conciencia de una persona, y más que yo puedo apreciar esas cualidades devocionales, más separación voy a sentir de esa persona. Por eso Sri Narottam Das Thakur dice que ¿qué voy a hacer? ¿Dónde ha ido Rupa Sanatan, Swarup Damodar, Sanatan, Krishnadas Kaviraj? ¿Dónde han ido? Tengo que golpear mi cabeza contra una piedra por perder la asociación de ellos. Porque está perdiendo una guía espiritual, una persona que ha dado su vida, que ha dado su realidad. Es mucho más fuerte que perder el perro o algo así. También si el perro muere, uno se lamenta, porque ha sido un sirviente fiel, ¿no? Pero no lamenta por tanto tiempo, especialmente si uno tiene conciencia de Krishna. Sí, muchas gracias. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Ya. Quisiera hacerle una consulta primero, agradecerle por su clase, muchas gracias. Tengo una duda con respecto al tema de la muerte también. ¿Qué pasa cuando siempre se habla de que al momento de la muerte, como el estado de conciencia que uno tenga es lo que lo va a hacer, dependiendo de ese estado de conciencia es como uno va a llegar a su próxima vida, si ya sea que retorna con Krishna o cómo va a ser su próximo nacimiento? Pero me pregunto qué pasa cuando, por ejemplo, un devoto que ha practicado la conciencia de Krishna
no puede en ese minuto estar consciente de, como por ejemplo alguien que muere producto de una enfermedad y que está en su casa y conozco casos de devotos que cantan sus rondas y así abandonan el cuerpo. Pero en el caso de un devoto que muere en un accidente automovilístico, por ejemplo, y que el impacto no te permite como tener, no sé, quizá a lo mejor recordar algo, pero ¿qué ocurre en esos casos, Maharaj? ¿Hay alguna esperanza para esos devotos que pudieran abandonar su cuerpo así? Eso, Sí, Maharaj, gracias. todo está bajo el control de Krishna. Por ejemplo, también todo depende del nivel de conciencia. Por ejemplo, si alguien por alguna razón tiene que sufrir un accidente violento, pero tiene buena conciencia, Krishna va a revelar antes de ese impacto, antes de este momento, va a revelar algo de sí para que el devoto pueda enfocarse en Krishna. No, yo recuerdo, yo tuve un accidente muy serio del automóvil y la primera cosa que pensé es que yo creo que voy a dejar el cuerpo. ¿No? Krishna, Krishna. Y después ya salió todo y no me pasó nada, pero ¿no? En la primera cosa que llegó, porque yo no esperaba eso, cuando empezó a volar el automóvil en el aire, era Krishna, Krishna. ¿No? Por la fortuna, Krishna me hizo recordar de él. Entonces, dependiendo de la conciencia de la persona, va a ser muchas cosas. Pero una persona puede que tenga muy buena conciencia, pero algo de su pasado que le va a obligar a morir de una forma violenta. Pero el devoto puede recordar a Krishna igual, ¿no? Nosotros sabemos que en 1 segundo o 2 segundos podemos tener todo un sueño muy grande. Entonces el tiempo en el cuerpo sutil es mucho más, requiere mucho menos tiempo para recordar mucho más en el plano sutil. Hay que hablar del plano espiritual, ¿no? Los científicos dicen que en unos 2, 3 segundos sucede todo un sueño que para nosotros parece como todo una aventura, pero con la velocidad de la mente es muy rápido. Entonces, con la velocidad de la conciencia, uno puede recordar a Krishna en una fracción de un segundo. Bueno, Maharaj, muchas gracias. Y por eso tenemos que dejar nuestra vida en las manos de Krishna. Gracias. Hare Krishna. No sé si hay otra pregunta. María Ramos está levantando la mano. Okay. Hare Krishna. Hola, Hare Krishna. Hare Krishna, sí, escucho. Sí, es una pregunta que yo quería formular. Es como cuando hay seres que han muerto, ¿no? Y no quieren como elevarse, ¿no? Unas almas que se apegan a la tierra y a lo mejor pues si ha fastidiado la vida de otra persona y no sé si puede querer conseguir, estando, por ejemplo, en esa casa donde ha habitado, si cómo decirle, por ejemplo, que se vaya o si puede hacer algo contra la vida de las personas que están viviendo ahí por odio anterior a cuando estaba viva esta persona. O sea, personas en cuerpo sutil. Está hablando de alguien que muere y se queda ahí en su forma sutil. Sí, que quiere continuar fastidiando, digamos, pues es posible o cómo se puede uno proteger o si es posible eso o cómo es. Sí, que primero hay muchas razones por qué alguien se queda en un lugar. Uno es demasiado apego,
una vez Srila Prabhupada estaba caminando en Francia y pasó por una gran mansión, una casa grandísima. Y él dijo que el dueño de esta casa va a quedarse ahí como ratón en la próxima vida. Dijo, porque tiene tanta facilidad, tan bella, tan maravillosa la casa que está muy apegado y no va a poder salir. Pero alguien que se queda es por suicidio, por demasiado absorción en la ignorancia, excesivo apego al cuerpo, o en algunos casos personas dañinas que se queden en un cuerpo sutil. Entonces, la mejor forma es cantar Hare Krishna. Solo cantar. Y si uno perciba a alguna persona que a veces también es nuestra imaginación, pero a veces es real, no sabemos con toda seguridad, pero sabemos que tanto las cosas imaginarias negativas como las cosas externas negativas se van con el canto puro del santo nombre. Nos debemos cantar más puro o invitar personas que son más puras que nosotros, de venir a hacer un programa, un pequeño yagya y cantar el Mahamantra para que se ayuden a esas personas de continuar en su jornada hacia Krishna. Yo en mi caso, Maharaj, es algo fuerte porque hubo un suicidio de mi padre y como que mi madre estaba así como, digamos, con energías negativas y poseída y como que, no sé, vivo yo en esta casa, en esa misma casa y a veces percibo como que ella continúa y bueno, precisamente hoy hemos tenido un sentimiento de presencia como que quiere continuar fastidiando, ¿no? Digamos así. Pues yo recomiendo invitar varias ocasiones, varios devotos a hacer kirtan, ¿no? Hacer kirtan y leer los pasatiempos de Krishna. Y usted mismo medita, por favor, mi madre, mi padre, quien esté ahí, que por favor beneficie de ese yagya que estamos haciendo, de Harinam Sankirtan, para que siga con su camino, ¿no? Siga con su futuro, y despidiéndoles con el santo nombre es la mejor cosa que se puede hacer. Despidiéndoles con el santo nombre de Krishna y con amor, ¿no? ¿Sí? Con amor y con la fuerza de los demás, cantando con uno mismo. Aquí, como si se hiciera aquí como esta forma, como si fuera un ritual en mi casa, ¿no? Así invocando a Krishna, ¿no? Sí, exactamente. Ah, vale, gracias. A ver qué se puede hacer. Gracias. Otra pregunta. Ok. ¿Cómo nuestra falta de compromiso personal espiritual afecta nuestra sociedad o comunidad de los devotos? La falta de compromiso no afecta a los demás, pero la falta especialmente si uno es un líder o algo así, la falta de seriedad en la relación con los demás, especialmente si llega a ofensas, puede afectar toda la comunidad. El ejemplo está en Chaitanya Charitamrita, cuando Ramachandra, ¿cómo se llama? No Ramachandra Puri, sino Ramachandra Khan. Cuando Ramachandra Khan estaba en su casa y había ofendido a Haridas Thakur, llegó Nityananda Prabhu
con su séquito y se pusieron en el mandapur, en un lugar donde hacía sacrificios. Y Ramachandra Khan mandó su sirviente a decir, mira, ustedes son muchos de ustedes, entonces mejor irse a un establo, que ese lugar es muy sagrado y ustedes deben ir a un establo. Y con ese insulto, Nityananda Prabhu dijo, nosotros nos vamos de aquí, porque ustedes no merecen nuestra compañía. Y después el sirviente vino y hasta con una pala quitó toda la tierra donde había sentado a Nityananda Prabhu. Y por esa ofensa, el día siguiente llegó el recaudador de impuestos, dijo que Ramachandra Khan no había pagado sus impuestos, iba a quedarse ahí hasta que los paga, y mató una vaca de Ramachandra Khan y cocinó y comió en el mismo lugar, y así Ramachandra Khan perdió todo el pueblo, perdió todo. Y Srila Prabhupada comenta que cuando una persona comete una gran ofensa, toda la comunidad sufre, ¿no? Toda la comunidad alrededor sufre. Entonces, sí, un falta de compromiso personal es un karma personal, pero si uno empieza, especialmente si uno es un líder de una comunidad, empieza a afectar a un líder de una familia, lo que sea, uno puede afectar el bienestar de la familia por su actitud ofensiva. Si no hay más preguntas, podemos, ¿no? Terminar aquí. Y yo agradezco mucho esa oportunidad de poder dirigirme a ustedes y espero que he podido servirles en algo, ¿no? Y que Krishna les bendiga siempre con más y más deseos de servirle. Todas las glorias a Shri Guru Shri Gauranga Shri Prabhupada y Jai.